la rueda del auto y le robaron 96 millones de pesos. Sí. ¿De qué se trata todo esto? Porque la víctima también tenía ahí un prontuario bien especial. Nico, tú nos cuentas los detalles. ¿Cómo estás? Hola, Nico. Hola Robert, hola Cari, ¿cómo están? Vamos a hablar de un robo que ocurre ayer cuando paralelamente estábamos dando cuenta de una denominada salida de banco en la comuna de Santiago. Paralelamente se registra este hecho también en la comuna de Santiago cuando un empresario de nacionalidad italiana a eso de 20 para las 1 de la tarde había retirado una alta suma de dinero desde una sucursal bancaria en calle Huérfanos para posteriormente trasladarse hasta otro lugar con esta alta suma de dinero en compañía de quien sería su representante y finalmente en la intersección de calle Mapocho con avenida Brasil se da cuenta que uno de los neumáticos de su auto estaba pinchado. Él se acerca a la vulcanización más cercana, logra tener la atención de un mecánico y en el momento en que a él le están revisando su vehículo y llevando a cabo el cambio de este neumático, un sujeto que estaba hace un buen rato en los alrededores mirando y entendemos hace un buen rato siguiendo a este sujeto, se acerca al vehículo de manera bastante cautelosa y mientras estaban todos pendientes de el cambio de rueda que estaban haciendo al auto, este sujeto va, abre otra de las puertas y por una parte posterior, digamos, saca el bolso que contenía esta alta suma de dinero, cerca de 96 millones de pesos, y de inmediato se va, cruza la calle y casi en el mismo instante, como se ve en esta imagen, aparece un vehículo donde este sujeto sube y huye rápidamente del lugar. Aquí, por ejemplo, ¿qué ocurre? No hay una intimidación, no hay utilización de armas para amedrentar a las víctimas. Tampoco se sabe si el sujeto estaba siendo seguido desde el banco o bien lo estaban esperando en las cercanías de esta vulcanización, puesto que en la imagen se ve un sujeto que está sentado un buen rato a metros de donde están cambiando la rueda, esperando, podríamos decir, el momento preciso para actuar o para eventualmente sacar de manera sorpresiva este bolso con la alta suma de dinero. Pero aparte está el dato de este neumático que claramente no estaba pinchado al azar. Efectivamente, los sujetos que protagonizan este robo tienen que haber al menos esperado un momento propicio para poder pinchar este neumático, generar este daño y que esto derivara en que en algún tramo, cuando esta víctima estaba transitando con el dinero en el auto, obligadamente tuviera que detenerse para revisar las condiciones en las que estaba el auto y así o cambiar la rueda o eventualmente acercarse hasta algún punto donde poder solucionar ese problema mecánico. Y ahí es finalmente donde empieza a tomar fuerza esta teoría de que a este ciudadano italiano lo iban siguiendo al menos desde el banco, ya que entendían de que ahí sacó una alta suma de dinero y que probablemente estaban esperando que se detuviera en algún punto o bien llegar hasta esta vulcanización, que es lo que no se sabe, si el sujeto que estaba prácticamente ahí esperando a que se bajaran del auto estas personas y poder finalmente abrir la puerta trasera y sacar el bolso, no se sabe si es que los venía siguiendo y llegó un poco antes a esa vulcanización y ahí espero a ver si lo atendían o no, o bien era parte del plan que llegara a esa vulcanización este ciudadano italiano, situación que se está investigando en este momento. Vamos a escuchar ahora declaraciones de testigos quienes dan cuenta de lo que se pudo ver de la dinámica de este robo ocurrido ayer en el centro de Santiago. Claro, yo vi, un gallo pasó y al frente estaba el auto, parece. Entonces, ahí subí y el caballero italiano pues, y lo había pescado, no alcanzó. ¿Y supo lo que le robaron? Sí, pero de la vulca me dijo 96, dijo. 96 millones. 6 millones. Fue rápido. Era el chofer y el que sacó el bolso. Eran como 3, parece. No. Porque yo me quedé helado. La traje para acá, para adentro. Ellos estaban los dos aquí parados mirando cómo estaba trabajando yo. Y después sentí puro grito, pero no sé qué pasó. No, el que andaba de chofer me dijo que le habían robado, pero después se dedicaron a llamar a Carabineros nomás, pero lo venían siguiendo, seguro. ¿Estaba marcado? Sí. Aparte que el pinchazo que traía no era un clavo, sino que era una cuestión con puntilla y con un vacío. Un punzazo. Claro, es que se iba el aire así de rápido. Bueno, Nico, el comerciante italiano que sufre este robo había sido también denunciado por presuntas estafas. ¿Tiene relación esto con el robo? ¿Puede estar el origen de este robo justamente en los problemas que había tenido anteriormente con ciertas personas? Parte de lo que se está investigando por ahora, Robert,
se puede considerar esa arista, pero eventualmente todo parte desde el momento en que él retira esta alta suma de dinero del banco, donde en algunas ocasiones hay sujetos, como ustedes saben, marcando a las personas, Sí. o bien acá los sujetos que protagonizan este robo tenían quizás noción de quién era esta persona, a qué se dedicaba y que eventualmente por el rubro él estaba constantemente manejando altas sumas de dinero. Precisamente nosotros dimos cuenta del perfil de esta persona en un reportaje que hablaba un poco de denuncias que hay en su contra por el delito de estafa. Esto particularmente por el rubro en el que él eventualmente se desempeña, que tendría que ver con la instalación de paneles solares. Y ahí donde radica un poco esta causa que le está investigando a este sujeto, puesto que hay denuncias de que él no habría llevado a cabo los proyectos una vez que las personas aún así le pagaban altas sumas de dinero por la instalación de estos paneles. Eso claramente de forma paralela con lo que ocurre ahora, pero sin duda al alero de los antecedentes que ya se sabían de este sujeto, que habían temas irregulares o eventualmente irregulares, uno podría pensar que acá los sujetos manejaban alguna información respecto de quién era esta persona, que quizás no fue un marcaje al azar cuando él va a retirar esta alta suma de dinero al banco, sino que sin duda acá podría haber noción de quién era este empresario, cuántas sumas de dinero manejaba y si finalmente ahí esto podría tener que ver con lo que ustedes plantean, que el perfil de esta persona ya era conocido, podríamos decir públicamente, puesto que hay imputaciones en su contra. Todo esto finalmente lo tiene que resolver un tribunal, pero ya hay antecedentes al menos de que habría, según las denuncias, una especie de ingreso que él recibe de manera irregular, si es que finalmente se comprueba aquello. No obstante, acá esta alta suma de dinero que él retira tampoco se ha confirmado de dónde proviene, si es que son ahorros, si es que son los montos que él gana producto de este negocio que ha sido foco de críticas también, o bien si es que tiene que ver netamente con algún dinero que él retiró, que al parecer provenía de alguna venta de un inmueble, según la información preliminar. Todo esto, por supuesto, a confirmarse en el curso de la investigación. Consultamos a Carabineros por este hecho y esto fue lo que nos comentaron. Sí, efectivamente, hoy a eso de las 12:40 horas del día se recibe un llamado al nivel 133 de Carabineros, donde un ciudadano italiano residente en Chile hace bastante tiempo indica que fue víctima de un robo por sorpresa, donde le habrían sustraído una mochila con 96 millones de pesos desde el interior de un vehículo. Y posteriormente llegan 3 sujetos a rostro descubierto en un auto de color gris y uno de ellos 3 se bajan y hay un forcejeo con la puerta del vehículo y donde sustraen la mochila con el dinero en efectivo que estaba al interior en la parte trasera del vehículo. Dos cosas que llaman la atención, entre muchas otras, ¿no? De un robo, después de un robo de estas características. Pero primero, ¿por qué el dueño del vehículo y quien hace esta transacción, esta persona, escoge ir a esta vulcanización que no queda tan cerca del lugar donde él se da cuenta que le pincharon el neumático? O sea, cuando él retira el dinero y se da cuenta que tiene el neumático pinchado, este lugar no queda cerca. Primero eso. Y en segundo lugar, ayer me tocó conversar con personas que trabajan ahí en la vulcanización y decían que no es el primer robo que se produce también. Así que hay antecedentes de uno y de otro lado. En el lugar han robado otras cosas a personas que precisamente van a la vulcanización porque saben que es una instancia donde los conductores tienen que dejar el auto abierto. Así que parece que también este robo, que pareciera no ser tan de oportunidad, se ha registrado anteriormente en ese mismo lugar, Nico. Claro, es parte de la dinámica que se está buscando aclarar. Por una parte, saber si es que a él lo marcan en el banco, como es conocido popularmente en este tipo de delitos. Claro. Saber si es que él llega hasta esta vulcanización por un tema al azar, podríamos decir. O si los porque claro, conocía de efectivamente antes, no hay tanta cercanía entre la sucursal. Claro, uno podría decir, es que ahí también toma más fuerza la hipótesis de que los sujetos manejaban mucha información, porque Claro. si es que ellos sabían que él iba a retirar esa alta suma de dinero y que eventualmente ante un desperfecto en el vehículo tuviera que acercarse a esa vulcanización, porque aparte en el video, Cari y Robert, se ve como uno de los sujetos está sentado De mucho a antes. escasos metros de donde están cambiando el neumático. Claro, entonces uno presume que el sujeto quizás ya tenía noción de que iba a llegar hasta ese taller mecánico a arreglar este desperfecto y que por lo mismo ellos estaban esperando el momento propicio para poder realizar el robo. Parte de lo que se está investigando, pero también hay antecedentes que hablan de que cuando las personas se acercan a estos talleres a revisar su vehículo ante algún descuido, este mismo tipo de sujetos sacan pertenencias y realizan estos robos. El tema es que acá fue con una alta suma de dinero que todo hace presumir que tenía una planificación y que lo venían siguiendo al menos desde que sale del banco.
Claro. Bien, Nico. Complejo, Sí, varias dudas en torno a este robo. Vamos a estar atentos a qué dice la investigación, entonces, si es que está siendo seguido de antes, si es que los problemas que tenía ya de antes con otras personas tuvieron que ver con este robo. Bien, todo es sujeto a la investigación de este caso. Nico, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Nico. 7:16.